En Venezuela, la fracción parlamentaria de la Unidad se encuentra reunida con el defensor del pueblo Tarek William Saab para tratar cada uno de los casos de los denominados presos políticos y las recientes detenciones ocurridas en el país. Oliver Fernández se encuentra en el lugar de la noticia. Oliver, buenas tardes, adelante. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Hoy la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática se reunió o está reunida con el defensor del pueblo Tarek William Saab para tratar cada uno de los casos de los presos políticos, sobre todo los casos de tortura, así como también los casos de los jóvenes que se encuentran en esta cárcel denominada La Tumba, que se encuentra al este de la capital venezolana. También pudimos conversar con Joel García, quien es el abogado defensor de estos 6 jóvenes que fueron arrestados el fin de semana en la Plaza Altamira, también tema que se va a tratar con la fracción parlamentaria y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Pero vamos a escuchar entonces a Joel García para que nos dé detalles de lo que ha sido esta detención de estos 6 jóvenes. A 3 de ellos ya se le dictó una medida cautelar sustitutiva de presentación, sin embargo, están siendo acusados por el Tribunal 50 por otros delitos. Vamos entonces a escuchar al doctor García. Le fueron impuestas medidas cautelares sustitutivas de libertad a los 3 sujetos, a las 3 personas, pero a 2 de ellos, como medidas cautelares con presentación y fianza, están a la espera de las presentaciones de los fiadores, y a la señorita Geraldine le pusieron una presentación periódica. Pero a ninguno de los 3 se le ha dado libertad, por cuanto 2 de ellos, la señorita Geraldine y Ángel Sucre, tienen una orden de captura por el Tribunal 50, relacionado con los hechos del funcionario sargento de la aviación, que fue agredido en fecha 18 de febrero de 2015 en un negocio, en un local comercial de Chacao. También tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los estudiantes que fue testigo al momento de la detención de estos 6 jóvenes el pasado fin de semana. Él prefirió resguardar su identidad. Los mismos fueron detenidos por unos sujetos que estaban en la plaza. Algunos estaban dentro de los mismos sentados con unas personas civiles, pues. Otros fueron bajados de unas camionetas sin placa y ahí fue cuando se llevaron a 5 compañeros detenidos, fueron apuntados en la cabeza y fueron ingresados a los autos donde fueron trasladados por la fuerza, pues. Cabe destacar que, bueno, llama la atención que ellos fueron detenidos, sin embargo no hay una orden judicial y asimismo son detenidos por personas civiles, pues, que no se identificaron por una autoridad. Y eso es algo que está violando la Constitución, pues. El término detenido deberíamos aplicarlo si no secuestrado, pues. Vale destacar que la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática también se reunió con el nuncio apostólico y la Conferencia Episcopal Venezolana. No se descarta que visiten a la Fiscal General de la República para tratar de que se respeten los derechos humanos de estos jóvenes que aún se encuentran en prisión y para exigir la libertad de los presos políticos. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias, Oliver, por su reporte. Para hablar de esta reunión, quiero saludar a Jacqueline Sandoval, es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Fundepro. Buenas tardes, señora Sandoval, gracias por estar con nosotros, como siempre. Bueno, buenas tardes, Carlos, a ti, por supuesto, y a toda la audiencia latinoamericana de NTN 24. Y, por supuesto, muchísimas gracias por tener siempre presente el tema de los presos políticos venezolanos. Estamos registrando esta reunión entre líderes de la oposición y el defensor del pueblo. ¿Qué garantías puede tener una reunión con un funcionario que está abiertamente asociado y que ha tenido una vinculación política tan estrecha con el chavismo para hablar de derechos humanos y para hablar de los llamados presos políticos? Mira, nosotros siempre, por supuesto, hemos asistido a todas las instituciones nacionales que estén ligadas con lo que es precisamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Nunca está de más, por supuesto, hacer estas reuniones. El hecho de que no tengamos respuestas positivas, y más aún con ese precedente de que precisamente son parte del gobierno, estos son presos del gobierno, pero por lo menos se ha visto una disposición por parte del defensor del pueblo. De hecho, yo tuve el viernes una reunión con la doctora Ramírez, que es la defensora pública delegada de Caracas, donde estaba realmente interesada en los
el SEBIN específicamente por las situaciones pues últimamente que se han visto, que de hecho hubo un suicidio la semana pasada y precisamente lo que ha desencadenado esto. El actual defensor del pueblo pues ha sido activista de derechos humanos desde hace muchos años. Si bien es cierto pues que es afecto al gobierno, veremos pues qué priva sobre él, precisamente si ese activismo de derechos humanos que ha venido él peleando por los derechos desde hace muchísimos años, o sencillamente se va a plegar a lo que han sido pues las decisiones de detenciones arbitrarias, de violaciones de derechos humanos que hemos venido viviendo los venezolanos desde el gobierno del presidente Chávez y que se ha recrudecido pues con el gobierno de Maduro. ¿Cree que ese activismo del señor Tarek William Saab pueda, por ejemplo, verse reflejado en un tema tan sensible como esta cárcel conocida como La Tumba, una celda que está en el Servicio Bolivariano de Inteligencia? Sin embargo, el defensor del pueblo no ha hecho mayor referencia a las denuncias de abusos, de vejaciones que ocurren allí. Continúan los estudiantes que están allí recluidos y esta reunión podría quizás ayudar a su liberación. Mira, de ayudar a su liberación no creo, precisamente ellos están bajo un proceso, no solamente los tres que están en la sede de SEBIN de Plaza Venezuela, también si nosotros tenemos que contar que en lo que son las instalaciones de la policía política del país, que nosotros llamamos pues una cárcel de máxima seguridad, están en este momento 40 presos políticos, es decir, los tres que están en la llamada Tumba, que es la sede de Plaza Venezuela, y el resto está en la sede del Helicoide en Roca Tarpeya, donde ha venido siendo una cárcel en los últimos 12 años precisamente de los presos del régimen. Nosotros, precisamente que no se diga, a lo mejor en muchos de los casos no estoy defendiendo a la Mesa de la Unidad en este momento que si tomó esa iniciativa, pues como activistas nosotros de derechos humanos, con esa relación estrecha que nosotros tenemos con los presos políticos pues desde hace más de 10 años, que se lleven ese tipo de relaciones para nosotros es importante. Veremos la respuesta, veremos si ciertamente pues él está dispuesto o no a que se respeten los derechos humanos, si está interesado en que el debido proceso que se ha venido violentando en los últimos 12 años en estos procesos penales importantes por detenciones arbitrarias que se han realizado, si realmente él está dispuesto a revisar las causas, si está dispuesto que nosotros como activistas de derechos humanos incluso hagamos visitas a estos centros penitenciarios, porque el hecho de que precisamente ellos se abstienen de recibir visitas de activistas de derechos humanos porque dicen que es una cárcel, pero es el sitio de reclusión asignado precisamente por los jueces. Al ser este sitio el asignado por los jueces, lo convierte inmediatamente en un centro de reclusión. Precisamente nosotros siempre le hemos dicho y hemos recomendado a los defensores del pueblo que se debe trabajar de la mano precisamente de las organizaciones no gubernamentales, que somos las que desarrollamos día a día este trabajo en favor no solamente de los presos políticos, sino para que no haya la constante violación y vulneración de los derechos humanos que hemos venido tristemente padeciendo en Venezuela y que se ha pues de alguna manera exacerbado pues en los últimos años. Fundepro es una organización que lleva una cuenta y un seguimiento muy detallado de lo que sucede con los presos políticos en Venezuela. Esa información que ustedes manejan allí en Fundepro es conocida por la Defensoría del Pueblo y la han podido ellos avalar como una herramienta para atender las difíciles condiciones que muchos de ellos están padeciendo. Mire, nosotros enviamos el informe anual a todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre lo que es cómo se han venido desenvolviendo los casos, cuáles las condiciones en que están los presos y por supuesto la cantidad de presos políticos. Si ellos lo toman en consideración o no, queda de parte de ellos, pero por supuesto nosotros desde el 2006 hemos venido haciéndolo, como bien dices, seguimiento a todos lo que son los presos políticos. En la actualidad contamos con 90 presos políticos tras rejas y 2.000 personas que están bajo proceso con medidas cautelares. Esa situación lo sabe el Defensor del Pueblo, lo sabe el Ministerio Público, lo
sabe el presidente de la República, lo sabe la Asamblea Nacional, lo saben los organismos internacionales, porque nosotros precisamente nos hemos encargado de hacer llevar todos estos informes anualmente como lo producimos, a los efectos de que se conozca cuál es la realidad de este grupo de venezolanos. El expresidente del gobierno español, Felipe González, asumirá y entrará al equipo de defensa de Leopoldo López y del alcalde Antonio Ledesma. ¿Cómo ven en Fundepro la participación de actores internacionales tan importantes en esta situación tan sentida para los venezolanos? Mire, lo que más nos llama la atención, lamentablemente, es que precisamente aquellos que llevan esa dualidad de presos políticos y de presos políticos y de políticos presos aquí en Venezuela son los que han tenido precisamente ese apoyo por parte de organismos internacionales, por parte de personas importantes dentro de lo que es la política. Por supuesto que todo aquel que lleve el mensaje de los venezolanos, todo aquel que pueda ayudar, no solamente en pro de dos venezolanos que además injustamente detenidos, pero que puedan llevar además ese mensaje de la cantidad realmente presa, de todo lo que han sido las violaciones al debido proceso, todo lo que ha sido la violación diaria que se le lleva no solamente a ellos, sino incluso a sus familiares a la hora de la visita. Todo eso es importante que se sepa. Y bueno, ¿qué más? Que precisamente en meses pasados vinieron expresidentes de la República a llevar precisamente a empaparse de todas estas causas y llevar ese mensaje precisamente de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero bueno, si se siguen sumando presidentes, expresidentes, abogados de reconocida trayectoria internacionalmente y que puedan llevar estos casos, a nosotros nos parece muy importante y beneficiario, pues por supuesto para todos y cada uno de los presos políticos y para todos y cada una de lo que son las personas que han tenido esa persecución política y que están en un momento determinado pues en calidad de asilados en el exterior, pero que por supuesto quieren regresar a su país, quieren regresar con su familia, pero que tienen pendiente precisamente un juicio político, porque lamentablemente nosotros no tenemos división de poderes, donde nosotros tenemos pues esa vulneración día a día de los derechos humanos y más precisamente lo que es el debido proceso en estos casos. Y es importante pues que todas las personas que se puedan sumar a esta causa, pues bienvenidas sean. Es Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Fundepro desde Caracas. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes siempre por estar pendientes.